Bienvenidos a San Salvador. Y continuando con este circuito, conociendo plazas del centro histórico, nos encontramos acá sobre la primera calle Oriente, porque vamos a conocer una plaza que está bastante olvidada, quizás porque está muy lejos de las grandes plazas importantes de este centro histórico. Pero hoy la vamos a recorrer una vez más, ya en forma detallada, así como lo hemos estado haciendo en estas últimas entregas de esta serie de plazas acá en San Salvador. Y estamos hablando de la Plaza o Parque San José, que es más conocida como el Parque San José ya en años recientes, en los últimos 30, 40 años, y que está relacionada a historia eclesial y también a algunos momentos de la historia, y contiene ejemplos de monumentos importantes también que tienen historia larga acá en San Salvador. Sí, la verdad es que esta pequeña plaza o parque, como menciona Armando, se encuentra un poco olvidada con respecto a la revitalización del centro histórico de San Salvador, debido a que se encuentra lejos de los espacios que en este momento se encuentran en revitalización completa. Pero este espacio verde, que también contiene un pequeño lugar para sentarse y apreciar los alrededores, podemos decir que fue una especie de el inicio de la revitalización del centro histórico allá por 2011, que más adelante vamos a detallar más en la historia de esta plaza, todo el proceso de desalojo que sufrió para quedar con esta versión que estamos disfrutando actualmente. De hecho, acá hemos iniciado este recorrido en medio de la primera calle Oriente, debido a que estos tramos se encuentran cerrados al tráfico vehicular por la revitalización de las cuadras de esta primera calle, que se encuentran más cerca de la Plaza Morazán y alrededores. Entonces, prácticamente estos espacios que solamente están abiertos al tráfico vehicular, las las avenidas que se encuentran alrededor, pues han permitido que estas dos cuadras más alejadas de las cuadras revitalizadas se encuentren aún cerradas. Así es que nos ha permitido observar más detalladamente. Nos ha permitido circular de la misma forma en la que la hemos hecho en el tramo que nosotros conocemos como la L, que es esta parte de la primera calle Oriente hasta empalmar con la Avenida España y terminando en la Avenida Cuscatlán, allá por la zona del Palacio Nacional y la nueva Biblioteca Nacional Municipal. Pero bueno, ya tenemos en pantalla el primer espacio que vamos a avistar en esta ocasión, y estamos hablando de este edificio, obra de Filippo Brutus Targa Dubois de 1928, en donde operó por mucho tiempo el Hotel Izal. También es conocido como el edificio San José. Durante algunos años también funcionó acá el Liceo Americano, y también a mediados del siglo XIX en este solar se ubicaba la sede del Banco del Salvador. Este edificio se encuentra en la lista de bienes patrimoniales del centro histórico en la subcategoría de monumento relevante. Lamentablemente pues se encuentra en un mal estado y esperemos que en un momento sea restaurado a su antigua gloria. Y que es uno de los ejemplos más bonitos del Art Nouveau salvadoreño. Pero acá nos encontramos en la siguiente esquina, que no tiene ningún detalle arquitectónico relevante, pero en este solar
el 1 de enero de 1787 nació Manuel José Arce y Faguán, benemérito de la patria, considerado uno de los responsables más importantes de la gesta independentista y primer presidente de la República Federal de Centroamérica. Así es que en este lugar se tiene registros que aquí nació este importante personaje de la historia salvadoreña y centroamericana. De hecho, esa placa que pudimos observar, que se encuentra instalada en una de esas columnas de este edificio ya más nuevecito, podemos decir, se instaló en el edificio anterior que estaba antes de este, que correspondía a la farmacia Novoa, que era propiedad del doctor Félix Antonio Novoa, y que aducimos que ese edificio se destruyó ahí por el terremoto del 10 de octubre del 86, y que gracias a eso pues, se construye ese edificio que no tiene ningún valor arquitectónico. Es un edificio meramente para alojar un supermercado. Y que en su momento también tenía plaza comercial. Me recuerdo que había una cafetería en el sótano también, pero bueno, la evolución y el problema de las ventas informales lograron que probablemente ese negocio desapareciera o ya no fuera rentable. Actualmente todo el inmueble lo utiliza el supermercado que está instalado allí, y la parte inferior, que es el sótano, está utilizado como bodegas del mismo supermercado. Así que pues ese es el uso que tiene el espacio en donde nació el emérito Manuel José Arce. Así que continuamos caminando acá en esta zona que, bueno, ustedes ya pueden observar, es un espacio bastante pequeño, pero que varios de los espacios que están a su alrededor tienen alguna relevancia histórica o tuvieron espacios importantes en el pasado, así como pues sucedió con el caso de la casa de Manuel José Arce, el edificio donde operó el Hotel Izalco, y que bueno, ahí tenemos ya una perspectiva desde este lado de ese edificio, y que denota allá en la esquina superior izquierda una costumbre que se tenía bastante en San Salvador, que era poner anuncios, publicidad o identificaciones de marca de empresas o de negocios que se encontraban en los alrededores, en estos muros expuestos que tenían los edificios en diferentes puntos de San Salvador, del microcentro específicamente. Podemos observar bastante este fenómeno. Algunos ejemplos como ese que veíamos en el edificio del Hotel Izalco, también el edificio donde operó el almacén La Moda Parisiense, en su costado también tiene esa identificación de marca. El edificio que se encuentra sobre la primera avenida sur, donde operó Pan Lido, también tiene ejemplos de ese tipo, y así hay otros ejemplos que usted puede ir avistando conforme vaya visitando esta zona del centro histórico, que esas son como pequeños espacios del recuerdo también, que muchos de ellos tienen publicidad de productos, marcas, almacenes y establecimientos que ahora ya no existen y que en su momento fueron muy importantes para el comercio nacional. Es más, acá en Siricones podemos hacer inclusive un recorrido de todas esas poblaciones que todavía permanecen en estos edificios del centro histórico y alrededores, porque también esa costumbre migra a otros espacios comerciales de la ciudad de San Salvador. Pero regresando al Parque San José, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre su historia. Vamos a hacer un recorrido en los alrededores de este espacio que prácticamente correspondería a un octavo de
toda la manzana completa. Un espacio bastante pequeño, la verdad, y que mayormente los edificios que se encontraban en los alrededores, que ahora tenemos como en perspectiva esos edificios que están al fondo, y la iglesia, que ya vamos a hablar de ella, prácticamente fueron edificios que tenían que ver con la educación de los futuros sacerdotes acá en El Salvador. Específicamente este espacio nos podemos remontar a la época en donde se busca el traslado de la capital de San Salvador por tercera ocasión, luego de que en las cercanías del antiguo Cuscatlán, en donde se encontraba la capital del señorío de Cuscatlán, no les funcionó. Entonces se mudan a la zona de Ciudad Vieja, allá cercano a Xochitl, donde tampoco funcionó y donde estuvo la villa de San Salvador durante 5 años, hasta que deciden trasladarlo al Valle de Salcuatitán o al Valle de las Hamacas, que es este que estamos acá, donde se funda la ciudad, de donde está el centro histórico. Pues aquí es donde ya florece la ciudad y ya no se vuelve a mover. En esos procesos de traslado de ciudades que muchas capitales de Centroamérica sufrieron durante la época de la colonia española, aparte de encontrar un espacio ideal para fundar la ciudad, también se tenía que asignar los edificios civiles y los edificios religiosos de la época. Entonces, todas las órdenes religiosas que se encontraban asignadas a una ciudad importante en la época de la colonia, se les tenía habilitado que buscaran en esos terrenos nuevos un espacio en donde construyeran su plaza o su iglesia y sus edificios administrativos. En este caso, la orden de los franciscanos eran los que iniciaron la búsqueda para situar una ermita, y ellos eligen esta parte del nororiente de la Manzana Cero, podemos decir, o de la Plaza Libertad, y es ahí en donde ellos planeaban construir la futura iglesia o la futura construcción, en donde se encontrara Nuestra Señora de la Presentación, que corresponde a una advocación mariana, quien la historia la ubica a ella como la primera patrona de San Salvador. Así es que, a la par de la búsqueda de los franciscanos, también los vecinos que ya empezaban a ubicarse, pues levantan con fervor junto con ellos una ermita en este solar, que de hecho fue reconstruida en varias ocasiones, y pues la orden franciscana fue la encargada de administrar ese edificio. A lo largo del tiempo hubo una cantidad de versiones con respecto a esa ermita, que poco a poco fueron creciendo y que se convirtieron dentro de los rangos de los edificios religiosos de ermita a iglesia y luego a parroquia. De hecho, hay investigaciones de personas que se dedican a investigación histórica, que indican que la primera construcción fue una realizada a base de adobe con techo de paja. Posteriormente se convierte a una construcción de mampostería y teja. No es hasta que se construye la última versión, que es la que sobrevivió hasta el siglo XX, que correspondería a una construcción mixta prácticamente, una fachada de mampostería con paredes gruesas, y la parte trasera de la fachada, que correspondería a todo el edificio religioso completo, fue realizada en madera. De hecho, en 1854, luego de un gran terremoto, la iglesia pasa a conocerse como Nuestra Señora del Pilar, o también la iglesia de San José, donde la imagen principal de esta iglesia seguía siendo Nuestra Señora de la Presentación, que para el terremoto de 1873 se reconstruye y
finalmente toma el nombre definitivo de Iglesia San José. Vamos a hacer un alto en la historia de esta plaza porque estamos prácticamente en el corazón de este espacio público, que es el monumento a José Matías Delgado. Este gran prócer de la independencia, el que se dice que fue el que tocó la campana de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced el 5 de noviembre de 1811, y que acá está pues este monumento. Para las fiestas del centenario de la independencia de El Salvador, el doctor Manuel Enrique Araujo solicita la instalación de una estatua en honor al prócer de la independencia. La donación se realizó por la comunidad alemana residente en el país y estaba hecho de materia de mármol importada de Italia. Se sitúa ya que la tradición oral dicta que el prócer ofreció su primera misa como sacerdote en la iglesia de San José. Durante muchas décadas la estatua estuvo en este lugar hasta el terremoto del 10 de octubre de 1986, momento en el cual la estatua cae al suelo y desde entonces fue retirada y ya no se supo más de ella. Al no tener registros del paradero, no se colocó una nueva sino hasta el año 2011, en donde durante la administración edilicia del doctor Norman Quijano, como parte de la recuperación de varios espacios públicos, se coloca una estatua nueva, idéntica a la original, pero esta vez elaborada en bronce. Y pues desde entonces está acá en esta plaza que, como dato, en la época del desorden de San Salvador, que viene desde la década de los 80, más o menos 1980, esta plaza estaba tomada por diferentes tipos de negocios, entre los que pululaban quizás los de venta de libros usados y también las ventas de tortas, que en la época en la que se restauró la plaza y se instala esta nueva estatua, esas vendedoras de tortas fueron reubicadas en el edificio que se encuentra en la otra esquina de esta cuadra, justamente. A la fecha todavía ellas siguen operando allí, aunque muchas ya se fueron y le dieron paso a otro tipo de comercios en esa plaza comercial que está ubicada allí. Y desde entonces el Parque San José pues ya está completamente despejado en la forma en la que lo estamos observando ahora, mostrando la base y la estatua de José Matías Delgado junto con el frontispicio, las ruinas de la iglesia de San José. Sí, la verdad es que es bastante interesante cómo fue la transformación de este espacio. Creo que fue como la primera muestra de ver en la historia del centro histórico de San Salvador, desde que comienza el desorden en los años 80 del siglo XX. Explota este desorden después del terremoto del 10 de octubre de 1986. Fue la primera plaza en desalojarse de ventas informales y de repararse con un diseño urbanístico que todavía sobrevive hasta la fecha. De hecho, vamos a aprovechar esta visita para enfocar la placa que se encuentra ahí en la mitad de la toma, que ahorita está siendo utilizada por estas tradicionales palomas de Castilla, que esa placa fue la que se coloca por parte de la alcaldía de San Salvador mientras Norman Quijano era alcalde para la reinauguración de esta plaza en el marco de los festejos del primer grito de independencia de Centroamérica, específicamente en los 200 años. Exactamente, el bicentenario de ese momento. Exacto, entonces aprovechamos en enfocar esta placa, ya que hemos visto que otros espacios que tienen placas de administraciones edilicias que no corresponden a la actual o del partido político que se encuentra, pues son retiradas. Y en el caso de que la revitalización llegue a esta zona,
y se retira esa placa, se tiene el registro de que aquí, sí existió la placa y de que existió. esos trabajos fueron realizados originalmente en aquel momento. Exacto. Lamentablemente es una práctica bastante frecuente. Últimamente la hemos estado observando en plazas y espacios que han sido intervenidos, en donde casi que cualquier vestigio de modificaciones que haya sufrido los espacios durante los últimos 40 años han desaparecido. Así es que pues ahí tenemos ese registro también para que quede en la historia de esta plaza. Volviendo otra vez a la historia, pues casi al final del siglo la plaza se reconstruye con un diseño diferente y se denomina Parque Manuel José Arce, pero la gente le siguió diciendo Parque San José. De hecho, alrededor de 1913 la Compañía de Jesús inicia la administración de la parroquia San José, y en ese edificio que ahora estamos enfocando, ahí se encontró el primer edificio del Seminario Mayor San José de la Montaña, que posteriormente, y a solicitud de padres de familia, le solicitan a la Compañía de Jesús que también permitan que alumnos que no sean estudiantes de teología pudieran recibir clases. Y es ahí en donde se convierte en una especie de estudios para alumnos que no estudiaban la carrera de sacerdotes, y se le denominaron los del externado o los exteriores, y es ahí donde viene también la fundación del término externado de San José. Exactamente, ahora este colegio, que es uno de los más prestigiosos en El Salvador, al menos acá en el área de San Salvador, uno de los más importantes, establecido en 1921 justamente por la Compañía de Jesús, junto a la iglesia de San José, que lamentablemente desapareció en un incendio. Posteriormente, pues el colegio fue trasladado hacia la zona donde ahora está ubicado, allá sobre la 25 Avenida Norte y toda esa zona del Boulevard Sutunichapa. Y pues actualmente el terreno es utilizado por ese edificio, ahora de uso comercial, para una farmacia, pero que desde la época de finales de los 80 del siglo XX hasta hace unos 10 años, allí operaba una de las sucursales más importantes de la cadena de restaurantes Mr. Donut. Exacto. Y en pantalla tenemos la fachada de lo que correspondería a la iglesia de San José, que vamos a enfocar la parte de atrás en una esquina, ya que este edificio religioso se incendia el día 8 de diciembre de 1975, y la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús decidieron reconstruir el espacio. De hecho, el solar que se encuentra atrás de la fachada fue vendido por la Iglesia Católica salvadoreña, que en ese entonces era el arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, y se lo vende a Grupo Callejas. Grupo Calleja, de hecho, hay una leyenda urbana, podemos decir, que Grupo Calleja le ofrece a la Iglesia Católica salvadoreña reconstruir la iglesia, pero que en ese entonces la iglesia decide no aceptar ese ofrecimiento porque habían muchas iglesias en el centro de San Salvador. De hecho, es un dato que no está confirmado, que lo leímos en algún momento y que muchas personas también lo han comentado, pero pues que ahí está. Y por tal motivo, esta empresa de supermercados construye en ese terreno, que para la Iglesia Católica correspondería a un terreno sagrado, se construye una sucursal de la despensa económica que se encuentra atrás de esta fachada. Y la fachada, cuando se reconstruye esta plaza en la época de Norman Quijano, la fachada permanece en una especie de ruinas que a través de los años se remoza, y podemos disfrutar del diseño original de la fachada de la iglesia San José. Así es que bastante interesante esta historia de este pequeño parque y también del edificio religioso que se encontraba ahí y que ahora solamente queda el vestigio de su fachada, ya que por el tipo de construcción en el cual fue levantado, esa fue la única que sobrevivió. A diferencia de todo el interior de la iglesia, que era de madera, pues desaparece por completo. Y
bueno, ya con toda esta historia, con todo esto que hemos conocido, vamos ya cerrando este recorrido, conociendo este otro espacio de plazas en el centro histórico de San Salvador. Ahí tenemos esta toma general de la parte del piso, que bueno, desconocemos si es de la época, pareciera que sí, Pareciera que es la original. pareciera que es la original, y este frontispicio con esta puerta que por supuesto que no es la puerta original, pero pues está bastante adecuada para adornar bien el espacio. Así que bueno, con todas estas imágenes que estamos viendo, no nos queda más que agradecerles por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, pues lo invitamos a que se suscriba y a que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde conocemos espacios en Centroamérica, con especial énfasis en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que son los territorios que hemos tenido la oportunidad de visitar hasta este momento. Si a ustedes les gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para llegar a más y más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción y en el comentario fijado tenemos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer, y pues de esa manera poder expandir este caudal de conocimiento en todas las zonas, lugares de Centroamérica, hablando de su historia, de su arquitectura, de las costumbres y las tradiciones que tienen cada uno de estos poblados que se encuentran pues en este territorio centroamericano, del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Así que con estas imágenes de la parte trasera de la estatua de José Matías Delgado y estos edificios frente al Parque San José del Centro Histórico de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.